Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Muy cortito, antes de ir a presentar a nuestra columnista, les vamos a comentar una información que ocurrió durante esta madrugada. Tiene que ver con un ataque incendiario que afectó a la empresa forestal La Torre, esto en la comuna de Alto Biobío. Son cerca de 10 las maquinarias que quedaron totalmente destruidas. Se trasladó hasta esa zona el general del jefe de zona de Carabineros de la Biobío, César Bobadilla, quien indicó que, como información preliminar, podemos señalar que en horas de la madrugada recibimos un llamado telefónico por parte de una persona que se identifica como trabajador de la empresa forestal La Torre, dando cuenta de un atentado incendiario que afectaba a vehículos y maquinaria forestal. Esto habría ocurrido en el sector Cauñicú, específicamente en el kilómetro 27 de la ruta Q699. Y además de eso, dijo el general jefe de zona, tenemos información de un corte de ruta mediante el derribo de árboles que impediría el desplazamiento de vehículos por esta arteria. Y también se informó desde la delegación presidencial que la delegada Daniela Dresner se está trasladando hacia este sector para poder también conocer más detalles acerca de este ataque incendiario que ocurrió entonces ahí en el sector Cañicú, en la comuna de Alto Biobío, con alrededor de 10 vehículos de esta forestal que fueron totalmente destruidos. Así que con esta información, ahora sí que vamos a dar paso a nuestro columnista el día de hoy, que hace tiempo que no lo veíamos, ¿eh? Así que lo echábamos de menos. ¿Cómo está, Fernando Peña? Buenos días, tanto tiempo. Hola Leldi, sí, pues varias semanas, no recuerdo ya Sí, cuántas, pero han pasado días. fue como una previa de las fiestas patrias. Sí, Tanto pues, tiempo sí, sin sí, vernos. así es. O mucho trabajo. No, harto trabajo, pero bien, gracias a Dios. Y nada, pues yo creo que en modo vigilia 18, todo, como todos nomás, pues, Ya está contando esperando. los minutos. Sí, pues sí, hace falta, oye. Oye, Sí. ¿qué le pasó a tu colega, la Ángela? Está ahí con otros labores profesionales. Ah, no, ya, anda Nada, pituteando, ¿bien? sí, sí, Muy bien, me parece bien. otros contratos. Me parece bien, me parece bien. Sí, pero todo bien, Oye, todo bien. oye, bueno, yo hoy día, Leslie, te iba a proponer conversar sobre algo que de hecho ocurrió ayer durante horas de la tarde, pero que creo que es necesario analizar, masticar con mayor detención, porque es algo que creo yo que como gesto político definitivamente vino a marcar la nota adecuada de lo que el mismo presidente estaba buscando a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, Ujú. y que fue la declaración conjunta que leyó ayer el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, con la suscripción de toda la corporación, senadores de todo el arco político, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, que suscriben un texto que es bastante breve. Yo no sé si tú tuviste la ocasión de mirarlo, pero, pero creo que es importante conversar sobre esto para quien va escuchándonos en el auto o está en su oficina. Por favor, para que mantenga la radio prendida y se quede acá con nosotros, porque la idea de esto es conversar, no hacer apología ni la verdad es que panfletear sobre una cuestión que yo entiendo que quizás a muchos chilenos a estas alturas los tiene, por un lado, desafectados, por otro lado, hasta la tusa, ¿cierto? De tanta discusión, polémica, pelea, desacuerdo. Pero así y todo, yo creo que es importante rescatar cuestiones que, como la que al menos se conocieron ayer, que son sumamente valiosas para un objetivo que yo creo que es compartido y que yo creo que la carta lo refleja muy bien. eh, y que es la necesidad de mirar el pasado buscando eh, soluciones, fórmulas o acuerdos que nos permitan convivir en un sistema democrático que, siendo imperfecto, tiene que sacar lecciones y tiene que plantearse como una base o como la síntesis de una cuestión que efectivamente no parte desde cero, porque la vida política sin duda que no parte desde el momento en que nosotros nacemos. Eh, y por lo mismo es que incluso el argumento de que no, mire, es que yo nací en el año 89 o yo nací en el año 90, entonces no me meto en estos temas. Pero no, pues, si la vía política o la vía en sociedad no comienza en el año 89 o 93. Pues. Mm. Y por lo mismo, yo creo que este gesto que hace el Senado de mirar el pasado con mucha sobriedad, con mucho respeto, eh, respeto primero a las víctimas y a quienes sufrieron los atropellos de sus derechos humanos,
respeto también a las heridas que ese proceso dejó, ¿cierto? Y las secuelas y por supuesto el dolor muy legítimo sobre el cual, ¿cierto? Uno no es quien para opinar o para entrar a debatir. Y por otro lado, creo yo, es un buen texto o es un buen acuerdo pensando en la fragilidad y, y en esta cuestión que yo en algún momento le leí a Alejandro Vigo, que es un gran filósofo argentino, uno de los mayores especialistas, yo me atrevería a decir, en el mundo de Aristóteles, cuando consultado sobre su visión de lo que había ocurrido en el estallido social, una entrevista que se hizo un año después probablemente del 8 de octubre del 2019, Alejandro Vigo decía algo que siempre me ha quedado dando vuelta y que yo creo que es la sensación estomacal de varios, que es que finalmente la sociedad moderna, la democracia moderna, siempre está en una especie de cornisa. A un lado de la cornisa está la civilización, está la vida civilizada, y al otro lado está la barbarie. Y es increíble que siempre estamos como transitando en esa cornisa. Pareciera ser que siempre estamos en un delicado equilibrio que pareciera ser que por muy seguro o por muchas certidumbres que nos den el diario vivir, pareciera ser que no es en ningún caso algo de lo cual haya que sentirse, de lo cual haya que sentir plena garantía o total seguridad. La democracia es frágil. Esa es la gran conclusión. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros cuidamos nuestro sistema democrático? ¿Cómo ahondamos y profundizamos en aquellos valores o en aquellas virtudes que caracterizan a las sociedades democráticas vigorosas y a las sociedades democráticas sanas? ¿Y cómo nos alejamos de expresiones de odio, de resentimiento, eh, como las que lamentablemente hemos visto durante la última semana y que incluso han estado dirigidas o encabezadas por el propio presidente de la República? Yo creo que la declaración, de hecho, como ya estoy tratando de ver ahora la parte quizás más política de lo que hizo ayer el presidente del Senado, yo creo que debe ser sumamente incómodo para la moneda, porque el presidente de la República por todos los medios trató de conmemorar los 50 años del golpe, justamente mostrando una estampa de estadista que lamentablemente no tiene, no posee. Y por eso es que los partidos de la oposición no fueron o no asistieron a la invitación que el primer mandatario les hizo, y no por desconocer o agradar la imagen presidencial, sino que porque lamentablemente Gabriel Boric, como personaje político, ha sido muy errático eh, y no ha sabido, creo yo, guardar distancia, la distancia necesaria para poder de alguna manera leer con altura o para poder transmitir justamente la mesura y la sobriedad que se necesita para conversar y para invitar también a conversar a otros sobre esto. Tú recordarás, Leslie, de que en el día en que falleció Guillermo Tellier, el día anterior se había suicidado un ex coronel o teniente del ejército, ¿cierto? A quien tenía una orden de captura para ser ingresado al penal Punta Peuco. Este ex militar se suicida y frente a la pregunta, ¿cierto? El presidente hace un comentario muy desafortunado. Eh, entonces, cuando uno analiza esto, no las trayectorias vitales, yo ni siquiera me estoy acordando acá del Gabriel Boric, ¿cierto? Con la polera de Jaime Guzmán baleado en la cabeza, o todas esas anécdotas que ya todos conocen. No, me estoy concentrando en Como cuestiones que ocurrieron presidente. hace menos de 2 semanas. Ujú. Y la verdad es que uno cuando analiza ese tipo de postura, ese tipo de accidente, efectivamente yo creo que el presidente no tenía por dónde realizar un acto con la solemnidad y la sobriedad que sí transmitió ayer la declaración que firmaron todos los senadores y que leyó el presidente del Senado en la testera de esta corporación. Entonces, yo creo que es importante reflexionar primero sobre el contenido. Podemos reflexionar también sobre cómo el Senado hoy día ha sacado la cara por la institucionalidad en nuestro país. Recordemos que el Senado el año pasado, en el texto que fue rechazado y elaborado por la Convención Constitucional, está
estaba proponiendo eliminar el Senado. ¿Qué sería del Senado hoy día? O sea, ¿qué sería del país sin el Senado? Probablemente una declaración de este tipo jamás hubiese visto la luz. Pero también que en un momento donde estas semanas previas a la conmemoración del 11, teníamos esta división entre la oposición, por supuesto, el oficialismo, no solamente desde el punto de vista de quienes están teniendo cargos, sino que también de militantes, de los mismos partidos, pero hoy día vemos en esta declaración, que es una declaración conjunta, que parecía que, como veníamos viendo los días anteriores, parecía que no era posible que en algún momento se unificara uniones desde el Partido Comunista hasta Republicano, que en el fondo es algo que también llama la atención que finalmente hayan podido unirse, porque la verdad es que parecía que fuera algo que no se hubiera podido concretar, al menos en este tema, menos en otros, porque hemos visto también que ha estado bastante diferente la llegada a acuerdos entre los sectores que son más alejados. Sí, 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 absolutamente. Ahora, yo creo que la virtud que tiene esta carta, que es una carta breve, quien la haya podido hojear o quien la quiera leer no le va a tomar más de 3 minutos, eh, tiene la gracia de que de alguna manera reconoce aquellas cosas que efectivamente son más que obvias, son muy naturales, habiendo ya transitado tanto tiempo, y de personas que además yo creo que dentro de sus historias de vida han podido justamente ir destilando o entendiendo mejor qué es lo que se debe leer y qué es lo que se debe sencillamente, de lo cual se puede prescindir para mirar el futuro, insisto, desde una mirada eh, más que objetiva, porque de hecho hay algo que de hecho en la carta a mí me llamó mucho la atención y que creo que es muy notable. O sea, se pone el acento en que es imposible que podamos tener todos una misma mirada en común, o única, o monolítica respecto al Mm. pasado. No, no podemos todos tener la misma interpretación ni la misma apreciación eh, frente a hechos que efectivamente fueron objetivos, pero sobre los cuales no podemos probablemente tener hoy día una verdad oficial. Eh, y eso porque cada chileno, independientemente de su edad, probablemente tiene una opinión muy bien formada sobre lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973, sobre las causas del quiebre institucional, sobre lo que pasó después y sobre también lo que ha pasado probablemente en los últimos 30 años. Entonces, chuta que es importante conversar sobre esto, qué importante, Leslie, es conversar sobre esto pensando en cómo efectivamente nosotros, más que evitar que esto vuelva a ocurrir en el futuro, cómo apartar los fantasmas y lo que Jocelyn Hall llamaba el peso de la noche, ¿cierto? Que es, al parecer, es este impulso hacia el autoritarismo que cada cierto tiempo en nuestro periodo republicano parece aflorar y que yo creo que es la gran incógnita que hoy día muchos legítimamente, no, o la gran pregunta que muchos nos podemos hacer, ¿qué tan lejos está Chile de que vuelva a ocurrir frente al desencuentro, frente a la desobediencia civil, frente a una rebelión, o frente a un mal gobierno, qué tan cerca estamos de que pueda ocurrir lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973? Yo tengo una opinión muy formada sobre eso, pero creo que da para un programa completo. Sin embargo, lo importante es ponernos de acuerdo en que independientemente del problema, independientemente de la gravedad, independientemente de la complejidad, de la porosidad y de las desavenencias que tenga el sistema político, efectivamente nuestra sociedad hoy día no adhiere, no abraza ni la violencia, ni la acción militar, ni tampoco la acción de la insurrección o de la rebelión eh, para solucionar los problemas que finalmente aquejan a nuestro sistema político. Eso es algo que también la carta menciona, ¿eh? Y que creo que efectivamente son dos caras de la misma moneda, porque así como se habla y se acusa la intervención de agentes extranjeros, de Estados Unidos particularmente, bueno, debemos de saber de que también el gobierno del presidente Salvador Allende recibió el apoyo directo, no solamente de Cuba y de otros satélites de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino que también directamente ayuda, ¿cierto?, de, eh, de la Unión Soviética.
Y eso no es un misterio, no es algo desconocido, no es algo que haya que buscar en recovecos o en rincones escondidos en las bibliotecas. Entonces, qué importante es entender de que independientemente de las causas, del origen, de quienes arroparon, de quienes apoyaron, de quienes intervinieron, nosotros sepamos de que esa realidad o esa situación, independientemente de sus causas, no puede volver, no puede volver a repetirse y no puede ciertamente ser excusa para el día de mañana generar un nuevo quiebre institucional, eh, o peor aún, reemplazar nuestro sistema democrático por un régimen autoritario. Yo creo que son mínimos comunes que efectivamente a mí en lo personal, Leslie, me tranquiliza. Yo creo que a todos quienes crecimos durante la transición es algo que no solamente nos tranquiliza, sino que nos devuelve la esperanza en nuestro país, sobre todo habiendo sufrido, no un quiebre, pero sí una situación de ruptura bastante delicada como la que ocurrió en octubre del 2019, en donde ciertamente la estabilidad del país corrió riesgo y en donde el sistema político estuvo al borde, ¿cierto?, del colapso. Y es esperanzador de que efectivamente, habiendo transcurrido 50 años de el quiebre institucional o el quiebre político más importante, ¿cierto?, del siglo XX en nuestro país, a mí al menos me devuelve la esperanza de que hoy día estamos enfrentando el futuro con un nuevo espíritu, eh, con una mentalidad y una cultura democrática que yo creo que es muy distinta a la de otras generaciones, eh, y eso efectivamente tiene un valor. Que ayer eso lo haya refrendado una corporación como el Senado tiene además un ingrediente adicional, que es que existe también un acuerdo político transversal de personas que además participaron y que son parte también de esa historia. ¿Ya? Y eso tiene un valor también adicional. Y no buscando media culpa. ¿Sí? No, este gallo lo firmó, pero participó, dijo esto hace 10 años atrás. No, 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 sí, no estamos hablando de eso. Eso te iba a ¿Mm? preguntar, ¿en qué lugar queda la Cámara de Diputados también cuando ahí ocurre totalmente lo opuesto también cuando finalmente se comienza a hablar de alguna declaración? Ahí sí que la verdad es que nunca pudieron ponerse de acuerdo, se agarraron ahí incluso a gritos, entonces ocurrió totalmente lo opuesto. ¿En qué situación queda la Cámara de Diputados luego que el Senado emite esta declaración donde finalmente un acuerdo transversal que no lo hemos visto también en esta tónica? Y precisamente, claro, con otra mesura versus lo que pasó en la Cámara de Diputados. Queda una posición bien delicada. A mí lamentablemente no me sorprende. Basta con mirar u observar lo que declaraciones que incluso han emitido parlamentarios en la región, como el señor Bobadilla, ¿cierto? Que ayer justo no podía elegir mejor momento, ¿cierto? Justo en medio de la declaración del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, eh, yo no sé a través de qué medio lo hizo, si a través de Twitter o una entrevista, pero lo que sí sabemos es que puso en entredicho, ¿cierto?, la veracidad o la legitimidad del informe Rettig y el informe Valech. Yo no sé qué sentido tiene eso. ¿Cuál es el propósito del señor Bobadilla con ese tipo de declaraciones? Eh, entonces, a eso se le suman otras declaraciones, otras acciones, comportamientos, provocaciones, creo yo, porque para mí estos son actos de provocación. Yo no soy más de derecha o más de izquierda por estar haciendo este tipo de payasadas. Eh, y si hay algo que caracteriza, creo yo, a esta generación, eh, es que efectivamente creo que hoy día tenemos la posibilidad de conversar de política con personas que no piensan igual que nosotros y creo que tenemos la capacidad de escucharnos y de calmadamente conversar no solamente sobre el pasado, sino que también sobre el presente. Yo hace pocas semanas, de hecho, Leslie, te cuento, no, una infidencia, te lo cuento como anécdota, pero es para que, un poquito para graficar esto, que yo creo que es muy importante, y de alguna manera un mensaje también. Yo hace pocas semanas me tomé un café acá en Santiago, no podría decirte que es un amigo, porque efectivamente lo es, con un militante del Partido Comunista, que es un funcionario importante del municipio de Santiago, de la administración de Iracy Hasler, pero una persona a la que conozco hace muchos años, de cuando yo era dirigente estudiantil de la Universidad de Concepción,
conversamos cada cierto tiempo, ni siquiera todos los años, pero cuando nos sentamos a tomar un café hablamos, oye, de lo humano, de lo divino, hablamos mucho de política, obviamente, pero con un respeto y con una calma y con una parsimonia que yo creo que es lo que debiese hoy día imperar. Sí, es lo que hace Y, falta y se nota. o sea, estimada Leslie, si hay algo que esto no lo inventé yo, ¿cierto? Se inventó en la Grecia de Pericles, en el siglo V antes de Cristo. Si hay algo que caracteriza a la ciudad, a la polis, es la amistad cívica. La amistad cívica no es ponernos de acuerdo, pensar todos igual, ser amigotes, andar con prebendas y estar todos de alguna forma conspirados unos con otros para poder mantener el poder. No, la amistad cívica es sobre todo aprender a valorar, a respetar y a conversar, a dialogar con otros. La palabra diálogo se divide en dos partes. Dia, que significa dos, logos, que significa conocimiento. Dialogar es intercambiar conocimiento con otros. Y chuta que nos hace falta eso. Nos hace falta como sociedad aprender a escucharnos y nos hace falta aprender a dialogar, a conversar de política. Yo creo, tengo la esperanza en que a propósito de la conmemoración de estos 50 años sean ese tipo de cositas pequeñas, gestos a veces inadvertidos, los que logren eclipsar o los que logren imponerse frente a descalificaciones, a comentarios deschavetados o payasadas como las que derechamente hemos visto en los últimos días y que lamentablemente degradan nuestro sistema democrático y que creo que son las cosas que de alguna forma nos exponen, eh, no sé si a un quiebre, pero sí al menos a la erosión de nuestro sistema político, porque todo parte por algo. O sea, al final todo esto, lo queramos o no, siempre parte en el corazón humano. Y por lo mismo es tan importante que cada uno de nosotros, en sus conciencias, pero también en su vida política, en su participación en lo común, en la polis, en la ciudad, sea capaz de hacer un cambio, el cambio que efectivamente necesitamos para que nuestro sistema democrático efectivamente goce de buena salud y así nos podamos cubrir frente a las crisis, a la ruptura o a las desavenencias que van a ocurrir y que van a seguir ocurriendo el día de mañana, pero que no pueden significar obviamente un nuevo quiebre o una nueva ruptura de nuestro sistema democrático. Y en eso yo creo que la declaración del Senado creo da en el clavo, y por eso para mí es importante conversar sobre eso hoy día, estimada Leila. Así es, tremendo análisis también y mensaje que nos deja Fernando Peña en la columna del día de hoy. Hay que dialogar, hay que encontrar estos puntos de encuentro independientes, si no vamos a pensar lo mismo, pero aún así estamos todos bajo el mismo paraguas. Así que muchas gracias, Fernando, por estar junto a nosotros en este día miércoles previo a Fiestas Patrias, así que ahora queda liberado para totalmente iniciar el descanso 18. Muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo Muchas y gracias. feliz 18. Gracias, Fernando.